El Imperio Romano extendió su sombra hasta los confines de Judá, sin excepciones. Belén era una aldea pequeña, pero el destino tenía planes enormes para ella. César Augusto ordenó un censo. Cada familia debía regresar a su ciudad de origen. Desde Nazaret, el viaje a Belén duraba 4 días a través del desierto. No había lugar. La ciudad estaba al límite. Solo quedaba una opción. Una gruta de animales. Paredes de piedra, paja. Ese sería el lugar. El pesebre era solo piedra tallada. La cuna más humilde jamás preparada. Manos de carpintero preparaban la cama de quien sostiene el universo. Esa noche, una estrella apareció sobre Belén. Los astrónomos lo habían predicho. Habían viajado meses. Astrónomos del este, guiados por una señal en el cielo. La vida continuaba en Belén. El mercado abrió como cada mañana, sin saber. Roma contaba a sus súbditos con precisión. Cada nombre, cada tribu registrados. Soy David, hijo de Jesé, de la tribu de Judá. Las piedras de Belén guardaban memoria. Cada símbolo, una promesa preservada. Casa de David. Esas palabras abrían una historia de 1000 años de promesas. Las escrituras hablaban de un niño nacido en Belén. Los fieles esperaban en silencio. En los campos cercanos, pastores vigilaban sus rebaños como siempre. Esa noche sería diferente. El cielo se rompió. Una luz que ningún ojo humano había visto jamás. Corrieron hacia Belén sin detenerse. Las palabras ardían en sus mentes. En la entrada de la gruta, los pastores se detuvieron. Todo era exactamente como les dijeron. En una piedra tallada, sobre paja seca, el momento más importante de la historia. Lo que tenían era poco, pero lo ofrecieron todo, sin reservas, sin condiciones. La estrella parecía detenida directamente sobre la gruta, como si señalara este punto exacto. Llegaron desde el este, cargando incienso, mirra y oro. Buscaban a un rey recién nacido. La calle los miraba pasar. Nadie comprendía del todo lo que presenciaba. Oro, incienso y mirra. 3 regalos. Cada uno una profecía cumplida en sí mismo. El pozo era el corazón de la aldea. Allí se cruzaban todas las historias de Belén. En cada casa de Belén, las manos no descansaban. La pobreza no admitía tiempo libre. La madera de olivo era dura y resistente. El carpintero entendía cada veta, cada nudo. El horno comunitario era sagrado. Sin él no había pan. Sin pan no había vida. La hospitalidad en Judá no era opcional. Era ley, costumbre y honor a la vez. Roma vigilaba. Contar a los súbditos era también recordarles quién mandaba. Bajo la ocupación, la resistencia vivía en los susurros, En los ojos. en la memoria. Los nombres de los antepasados, grabados en piedra. La memoria de un pueblo elegido. Desde pequeña, cada niña de Belén aprendía el peso del agua y del deber. Una habitación, un fuego, una familia. Para la mayoría de Belén, eso era todo. Cada tarde, la misma oración hacia Jerusalén. La fe era el único muro que Roma no podía derribar. La aldea dormía sin saber que esa noche cambiaría el mundo para siempre. Los animales no sabían lo que iba a ocurrir.
pero permanecieron tranquilos, como testigos. Una pequeña llama en la oscuridad más grande. Así comenzaron las cosas más importantes. Antes del alba, el cielo era el único testigo del secreto de esa noche. Con el amanecer, Belén despertó. Pero algo había cambiado. El aire se sentía distinto. La noticia se propagó por la aldea antes del mediodía. ¡Algo había nacido en la colina! No necesitaban una señal perfecta. Necesitaban ver por sí mismos. Como siempre, vinieron con dudas. Salieron en silencio. No hubo palabras suficientes para lo que vieron. Una gruta y una aldea. Lugares tan humildes que el imperio ni siquiera los conocía por nombre. Roma registró ese nacimiento sin entenderlo. Lo archivó entre miles de nombres irrelevantes. Los testigos escribieron lo que vieron. Esos textos sobrevivieron a imperios enteros. La pregunta de los magos llegó a oídos de Herodes. El peligro había comenzado. En la oscuridad de la noche, la familia partió. El camino a Egipto era largo y peligroso. Huyeron hacia Egipto. El camino era oscuro. La promesa era más grande que el miedo. La gruta quedó vacía. Pero nadie que la había visto pudo olvidar lo que albergó. Padre nuestro. La piedra guardaría la memoria cuando los hombres olvidaran. La piedra siempre recuerda. La vida volvió a su ritmo. Pero algunos ya no podían ver la aldea con los mismos ojos. Los testigos contaron lo que vieron, y los niños los escucharon. Y así viajó la historia. ¡Mamá! ¡Tienes que ver esto! Las madres de Belén escucharon. ואחתה בעת לכמפריתה, ציאמיר ליוד באלפי יהודיה. 700 años de espera, grabados en piedra. Una promesa que la historia no pudo borrar. Los niños aprenden las promesas antes de entenderlas. Luego las viven sin olvidar. Las madres de Belén vivieron el horror más antiguo, el poder sin piedad sobre lo indefenso. Jeremías lo había escrito. Raquel llorando a sus hijos. La profecía tenía un precio terrible. La piedra sellaba a los muertos y guardaba la esperanza. En Belén, ambos vivían juntos. El aceite de oliva era la sangre de la tierra. Alimento, luz y sagrada unción. Una nueva llama encendida en el mismo lugar. La luz continúa, aunque el momento haya pasado. La piedra no sabe lo que guardó. Pero los que saben, no pueden mirarla sin temblor. Alguien quiso que la fecha quedara grabada para siempre. La historia necesita testigos que escriban. 2000 años después, la piedra todavía guarda la huella. El tiempo no borró todo. Sobre esa gruta, el mundo construyó una de sus iglesias más antiguas. La memoria se volvió piedra. Una estrella de plata señala el punto exacto. 2000 años de fe convergiendo en 1 metro cuadrado. El cielo no cambia. Los mismos astros que guiaron a los magos brillan todavía esta noche. Cada generación de Belén ha mirado ese mismo cielo, con las mismas preguntas sin respuesta. Belén significa casa del pan. Desde siempre, su tierra alimentó a los que pasaban por ella. En esos campos, Ruth espigó. 1000 años antes, la abuela del rey David había caminado aquí. La genealogía era sagrada. Cada nombre conectaba el presente con la promesa más antigua. Roma contaba cuerpos. Israel contaba promesas. El mismo nombre. 2 mundos paralelos.
Belén bullía de vida. Cada persona, un destino. Cada historia, una parte del plan mayor. Al atardecer, la aldea se recogía. El día del censo terminaba. Pero la historia no tenía fin. Cada lámpara, una familia. Cada familia, una historia. Belén era miles de historias en una. Las ancianas de Belén sabían más de lo que decían. Habían esperado toda la vida a ese momento. Esa noche, el cielo y la tierra se encontraron en Belén. El espacio entre ambos desapareció. El amanecer borró la estrella del cielo. Pero no podía borrar lo que había sucedido bajo ella. El lugar sigue ahí. La gruta, la piedra, la colina. Algunos lugares no pueden volver a ser ordinarios. El sol salió sobre Belén como siempre. Pero Belén ya no era la misma aldea de la noche anterior. La historia comenzó a moverse esa mañana. De boca en boca, de familia en familia, imparable. La historia salió de Belén con cada viajero que partió ese día. No podía ser contenida. La ruta de Belén a Jerusalén conectaba la aldea humilde con el poder del mundo. Vista desde afuera, Belén parecía insignificante. El mundo siempre subestimó los lugares sagrados. Vista desde arriba, cada aldea parece pequeña. Pero el cielo mira hacia abajo con atención perfecta. Una gruta entre millones de rocas en la tierra. Pero el universo la eligió para algo sin precedente. Entrar en la gruta es entrar en el punto más pequeño y más importante de la historia humana. Una flor sobre piedra antigua. La ofrenda más pequeña posible al momento más grande imaginable. Desde aquí, la aldea se veía entera. Todo en su lugar. Todo más pequeño de lo que parecía. Vista desde el cielo, Belén desaparece entre las piedras de Judá. Pero el cielo la veía perfectamente. Lo que comenzó en el polvo de Belén se elevó hasta cambiar la historia entera de la humanidad. Cada año, la historia regresa. La estrella vuelve. El pesebre vuelve. La espera se renueva. La estrella no sabe lo que señaló esa noche. La luz nunca sabe el camino que ilumina. La piedra del pesebre está ahí todavía. Tan humilde, tan antigua, tan absolutamente real. Belén sigue en pie. La misma colina, la misma piedra. 2000 años no han borrado su nombre del mundo. La fe que movió el mundo comenzó aquí, en esta piedra fría, en esta gruta oscura, en Belén.